Hola, soy David González Bermúdez. Hola, soy Lucas Gutiérrez Durán. Y somos los integrantes del grupo 11 del laboratorio B2 y el tema elegido por nosotros es aplicaciones de la lógica en la inteligencia artificial. El trabajo está estructurado de la siguiente forma. En primer lugar, daremos una pequeña introducción al tema. Después hablaremos sobre qué es la inteligencia artificial, haciendo mención a la inteligencia artificial débil y la fuerte. Después hablaremos de las categorías de la inteligencia artificial y de su evolución. Después trataremos el tema de qué es la lógica en la inteligencia artificial, ejemplos de inteligencia artificial, hablando sobre el mundo de Gumpus, qué es la lógica difusa y por último, qué es la lógica modal. En este trabajo hay tres partes bien diferenciadas. En primer lugar se va a hablar de la inteligencia artificial, en segundo lugar de la lógica y por último, lógicas aplicadas a la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, según palabras de McCarthy, se basa en el hecho de que una máquina tenga un comportamiento el cual si lo tuviera un humano, este sería llamado inteligente. Existen dos posturas sobre el alcance que puede tener la inteligencia artificial. Cada experto en la materia se declara como partidario de una postura u otra, dando una opinión argumentada. En primer lugar tenemos la inteligencia artificial débil, que considera que los ordenadores solo pueden simular que razonan y solo pueden actuar de forma inteligente. Por otro lado tenemos la inteligencia artificial fuerte, donde se piensa que un ordenador puede tener mente propia con estados mentales propios, es decir, será capaz de razonar, imaginar, etc. Algunas de las principales diferencias entre la IA débil y fuerte son las siguientes. La IA débil existe en la vida real, mientras que la IA fuerte solo existe en la ciencia ficción. La IA débil está orientada a problemas concretos y la IA fuerte puede resolver problemas abiertos. La IA débil no tiene flexibilidad, mientras que la IA fuerte sí. La IA débil es programada, la IA fuerte se autoprograma. La IA débil no razona, mientras que la IA fuerte razona por sí misma. La IA débil tiene tareas repetitivas y la IA fuerte aprende nuevas tareas. La IA débil aprende de ejemplos similares, la IA fuerte aprende como las personas y por último la IA débil es reactiva y la IA fuerte es proactiva. Podemos categorizar en 4 puntos la inteligencia artificial según Aaron Hintz. En primer lugar, las máquinas reactivas. Esta inteligencia artificial se centra en resolver problemas de una índole muy diferente. Por ejemplo, tenemos en este tipo de IA al Deep Blue y AlphaGo. En segundo lugar tenemos memoria limitada. Estos sistemas de inteligencia artificial pueden usar datos recopilados con anterioridad para resolver problemas. Un ejemplo de esto podría ser los vehículos autónomos. En tercer lugar tenemos teoría de la mente. Este es un término psicológico. Implica la comprensión de que las personas, criaturas y objetos en el mundo pueden tener pensamientos y emociones que pueden afectar a su propio comportamiento. Este tipo de IA aún no existe. Por último tenemos autoconocimiento. Estos sistemas de IA tienen sentido en sí mismos, tienen conciencia y comprenden su estado actual y usan esta información para inferir lo que otros están sintiendo. Destacamos 7 eventos importantes que han transcurrido en la evolución de la inteligencia artificial. En 1936, Alan Turing crea una máquina capaz de hacer operaciones de forma automática. En 1950, Alan Turing propone el test de Turing, que dice que si una máquina es capaz de engañar a una persona y hacerle creer que también lo es, entonces esta es inteligente. En 1956, en la conferencia de Dortmund, acuñaron el término de inteligencia artificial. En 1973 se crea el lenguaje de programación Prolog. En 1997, Deep Blue, un ordenador, le gana al mejor jugador de ajedrez del mundo. En 2014, un chatbot consigue pasar el test de Turing. Y por último, en 2015, AlphaGo vence a Lee Sedol, campeón mundial en el Go, que es considerado el juego de estrategia con mayor nivel de complejidad. ¿Qué es la lógica? Citando a don Pascual, podemos decir que la lógica es la ciencia que estudia el razonamiento, pero no desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista del producto o resultado de la actividad de razonar.
La lógica en la inteligencia artificial. La lógica es la base de la informática. Esto es debido a que tiene una función de traductor. Es decir, pasa del lenguaje natural, el que hablamos los humanos, al lenguaje simbólico o formal. Hay dos maneras de hacer esto, mediante lógica de enunciados o lógica de predicados. La de enunciados tiene como partícula mínima el propio enunciado, mientras que la de predicados trabaja con conjuntos. La lógica en la IA nos sirve para interpretar datos y actuar en consecuencia, es decir, pasa algo y sucede algo en consecuencia. Esto en lógica se expresa con el implicador y se dibuja como una flechita. En lenguajes de programación esto es un bucle if. En la lógica, además del implicador, hay más conectores lógicos como vienen siendo el negador, el ilógico, el ológico y el coimplicador. Ahora vamos a poner unos cuantos ejemplos de inteligencia artificial, ya que ocupa la mayoría de los ámbitos de nuestra vida, aunque no lo creamos. Una inteligencia artificial puede ir desde la inteligencia artificial de un videojuego que, dependiendo de cómo la configures, te puede hacer la vida totalmente imposible, pasando por un robot de limpieza que detecta objetos, lo cual es muy similar a la tecnología que sigue un coche sin conductor, hasta llegar incluso a un chatbot que habla contigo y te entiende y te responde. Pero en mi opinión el mejor ejemplo para explicar la lógica en la inteligencia artificial es el mundo de Wumpus. El mundo de Wumpus es un juego muy sencillo, pero que en este caso no lo controlas tú, sino que lo controla una inteligencia artificial que ha sido programada. Este juego tiene una serie de cosas. Tiene una regla básica que es que si caes en un pozo o hoyo, has perdido la partida. Tiene un objetivo que es encontrar el oro y volver a la salida lo más rápidamente posible. Tiene percepciones como pueden ser que los cuadros adyacentes al Wumpus se puede percibir su hedor, y en los adyacentes al pozo puedes percibir brisa. Las acciones del personaje son avanzar y salir. Cada acción, cada percepción es asociada con un símbolo. Estos símbolos se unen mediante conectores lógicos, con lo cual al final se crea un sistema lógico con un montón de funciones que interactúan entre sí. Lógica difusa. Esta permite representar matemáticamente la incertidumbre y la vaguedad. Esto se explica mejor con un ejemplo. Imagínate que te dicen Juan es alto, y ahora imagínate que te dicen Juan es jugador profesional de la NBA. No vas a tener la misma impresión, no vas a pensar que Juan mide lo mismo si simplemente te dicen que es alto que si te dicen que es de la NBA. Esto es contextualizar un hecho, y en esto se basa la lógica difusa, en que según el contexto en el que esté va a ser una cosa u otra. La lógica difusa, por ejemplo, se utiliza en los chatbots, ya que a la hora de hablar hay muchas ambigüedades y hay vaguedad en los enunciados, es decir, muchas veces omitimos información al hablar, ya que suponemos que la otra persona lo va a entender aún así. Otros usos de la lógica difusa en la inteligencia artificial pueden ser sistemas de control de aire acondicionado, sistemas de foco automático de cámaras, sistemas de escrituras, sistemas expertos de conocimiento o bases de datos difusas. Vamos a explicar, por ejemplo, el primero, sistemas de control de aire acondicionado, ya que no es lo mismo un sistema controlado por lógica normal que un sistema controlado por lógica difusa. Si fuese lógica normal, ponemos que cuando llega a 30 grados la temperatura, se enciende el aire acondicionado. Entonces, si la temperatura en la habitación donde está el aire acondicionado está oscilando todo el rato entre 29 y 30, se estará encendiendo todo el rato, con el consiguiente gasto de energía. Si en vez de esto ponemos lógica difusa, no pasará, ya que será un ratio el que asumirá que se tiene que encender o que no se tiene que encender. No va a estar todo el rato encendiéndose y apagándose. Otro tipo de lógica aplicada a la inteligencia artificial es la lógica modal. La lógica modal le da valores o signos a relaciones más bien ambiguas o porcentuales, como vienen siendo relaciones de necesidad, realidad, posibilidad, causalidad y sus negaciones, por supuesto. Este tipo de lógica se emplea en los chatbots, ya que son palabras que se utilizan comúnmente.